Hola, estimados amigos de Mundo Enigma. Buenos días esta mañana del miércoles 20 de noviembre del 2024. En esta su estación Radio Nesa, la radio multicultural. Estamos hoy con un programa extraordinario, con una inferencia muy interesante acerca de los seres extraterrestres. ¿Qué es esto de enigmas de extraterrestres que semejan a duendes y elementales? Y bueno, pues qué de cosas han pasado en estos días. Estos días han sido muy intensos en cuestión informativa. Seguramente a medida que va sucediendo, que se van dando las nuevas expectativas en todos los aspectos en este mundo, bueno, pues se va viendo que casi en todos los asuntos de este momento, bueno, pues como ha ido creciendo la población, crecen las necesidades, las sociedades están alteradas de alguna manera, constantemente hay cambios dentro de lo que nosotros consideramos las sociedades convencionales. De cierta manera pensamos que son convencionales, pero casi siempre hay reacciones a diferentes situaciones, ¿no? Una de ellas, bueno, pues es esta reacción que ha habido con respecto a todos todo el estrés que se genera, el estrés social que se genera en la realidad actual a través de estos estados de guerra, ¿no? De esto que ha sucedido. Saludamos a Pepe Barrera, que ya está aquí en la transmisión, de estos estados como lo que está pasando en Medio Oriente, como lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, como todos estos asuntos aquí localmente. Bueno, pues ayer aquí en la Ciudad de México vimos una reacción de una persona, de un individuo en el metro de Tacubaya, que apuñaló a 4 personas, según informaron los reporteros ayer, pues todo esto genera una serie de alteraciones, les decía, de estrés social, donde la gente como nosotros, la gente común y corriente, bueno, está pensando que se empieza a poner a veces más peligroso el asunto, ¿no? Este cuate, de repente, si vieron el video algunos de ustedes, se ve que irracionalmente empieza a atacar a la gente que está ahí cerca, ¿no? Sin motivo aparente, sin ningún motivo aparente, se va sobre algunos usuarios que estaban ahí del metro y pues los hiere con un puñal que traía. Entonces, bueno, nosotros obviamente estamos en contra de todo este tipo de situaciones, de circunstancias que se van dando. Y desde aquí, ¿se acuerdan que en el programa pasado estuvimos hablando de que pues no debería de haber este tipo de situación, porque evidentemente nosotros, los seres humanos, pues somos una especie que tenemos la responsabilidad de entre nosotros cuidarnos, entre nosotros ayudarnos, pero realmente estas cosas pues nos hacen a veces pensar qué rayos está pasando en las sociedades, ¿no? La guerra, este tipo de actos irracionales de personas individualmente hablando, todo este tipo de cosas, pues también se convierten en un enigma, ¿no? ¿Por qué estamos entre nosotros agrediéndonos o haciéndonos daño? Pero bueno, pues yo creo que gran parte, en la cuestión de las guerras y todo eso, pues gran parte es por el ego de los gobernantes, por la locura de algunos de los gobernantes. Pero allá ellos y su conciencia y sus pueblos, ¿no? Lo malo es que afectan a toda la humanidad, porque vienen los desajustes económicos y todas estas cosas producto de los conflictos, y entonces nos afectan a todos, porque todo, decíamos en el programa pasado, todo está conectado con todo. Pero vamos a lo que nos compete. Soy su amigo y servidor Tomás López, esta mañana aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de esta su estación, les decía, Radio Nesa, la radio multicultural. Y bueno, pues vamos a ir iniciando esta mañana, vamos a
a pedirle a Ángel, que va a estar en la producción y los controles esta mañana, que nos haga favor de abrir el portón de la mansión del misterio para encaminarnos al pasillo del enigma de hoy. Y bueno, pues ahí estamos escuchando cómo se abre la puerta de la mansión del misterio y vamos caminando despacio porque tenemos que ir con cautela en este entramado de enigmas y misterios. Hay trampas. ¿Qué es una trampa en este mundo de los enigmas y los misterios? Pues aquellas cosas que son de charlatanería, producto de la charlatanería, que son historias inventadas por algunos para, digamos, tener más vistas en internet o todo este tipo de cosas. No se critica el ingenio, sino se critica que no se apeguen a cosas o eventos que realmente hayan sucedido. Hoy vamos a hablar de enigmas de extraterrestres que semejan a duendes y a elementales. ¿Recuerdan ustedes qué son los elementales? Los elementales son todos aquellos personajes de la mitología hablados y vistos, considerados desde las diferentes folclores de los países, los duendes, los gnomos, los silfos, las ondinas, los elfos, todos estos personajes. Pero nos preguntamos ahora, ¿son estos realmente producto de la naturaleza? ¿Son estos, como dicen los videntes, entidades de la naturaleza del planeta Tierra, o son extraterrestres, o son espectros? ¿Qué se esconde detrás de los avistamientos de criaturas extrañas que desafían toda lógica? ¿Qué se esconde detrás de estos extraños personajes para los que no hay una explicación que se haya dado de manera contundente? Digamos que muchos hablan que desde las sombras de los bosques hasta las profundidades del espacio se han venido tejiendo y han venido surgiendo relatos de seres que parecen salidos de las leyendas más antiguas e icónicas de la humanidad. Pero ¿son visitantes de otros mundos o quizá entidades de dimensiones desconocidas que pueden cambiar su forma al antojo, como ellos quieran, de la manera que quieran, en el momento en que lo decidan? El caso de Hopkinsville y otros encuentros similares nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre este tipo de realidades o sobre la realidad misma. ¿Estaremos solos en el universo? Esta pregunta la hemos hecho nosotros y la ha hecho mucha gente, como aquella de cuál es el origen de nuestra raza humana, que no se ha podido saber bien a bien. ¿O compartimos nuestro mundo con seres más allá de nuestra comprensión y del poder de nuestros sentidos? Sí, hay reportes de encuentros con seres extraterrestres cuya descripción física guarda similitudes con los duendes, gnomos u otros elementos de la Tierra. Estos relatos suelen provenir tanto de épocas modernas como de tradiciones muy antiguas. Y hoy vamos a analizar precisamente algunas de estas teorías, algunos de estos eventos que se suscitaron y que sucedieron desde hace mucho tiempo a la fecha, ¿no? De algún tiempo acá a nuestra fecha actual de vida. Hay un encuentro conocido como el incidente de Hawkinsville, el incidente de Kelly. Este involucró a una familia que afirmó haber sido atacada por pequeños seres con orejas puntiagudas, brazos largos y ojos brillantes. Dice Carlos Ramos Ortiz aquí en el chat, dice: en Oaxaca hay un lugar que le llaman Yosondúa, que en el Ixtexo le llaman lugar de los duendes, y se tienen objetos de tamaño pequeño que han recolectado de lugares y dicen que pertenecieron a esos. A ver, permítanme porque no leo bien aquí. Que han tomado objetos pequeños que dicen que pertenecieron a esos seres pequeños. Bueno, pues efectivamente hay algunas personas que han encontrado objetos pequeños en Oaxaca y en algunas otras partes de nuestro planeta que dicen que pertenecen a entidades u objetos pequeños. Incluso
En uno de estos de estos programas que hay en YouTube, me parece que se llama Explorando el Mundo, o Jalisco Desconocido, de estos, creo que es Explorando el Mundo, hay un reportaje que hicieron ellos donde hay un pueblo pequeño, una iglesia chiquitita y unas construcciones muy pequeñas que parecieran, están bien hechas, ¿no? Pero no saben ahí por qué las hicieron de ese tamaño o si había gentes que habitaran ahí, porque bueno, pues supuestamente se encontró este lugar y era un lugar parecía como no un tamaño extremadamente pequeño, pero sí un tamaño pequeño, mucho más pequeño que lo que utilizamos los seres humanos como infraestructura. Había una infraestructura ahí pequeña, no se sabe cuándo la construyeron o por qué la construyeron, pero ahí está, y ahí está el testimonio con estos cuates les digo, no sé si es Jalisco Desconocido o Explorando el Mundo en YouTube. Bueno, pues les decía, estos cuates estaban una noche, en el caso Hopkinsville, estaba una familia que afirmó haber sido atacada por estos seres y se les suele describir como hombres verdes. Sus características físicas, su comportamiento los asemeja a duendes o elementales traviesos. Imagínense ustedes, estaban una noche de verano, en pleno verano caluroso, allá en Hopkinsville, en Estados Unidos, un pequeño pueblo de Kentucky. El reloj marcaba las 7 de la noche del 21 de agosto de 1955. En esa granja que estaba aislada un poco del resto de la población, la familia Sutton y sus amigos, los Taylor, disfrutaban una cena, una velada tranquila, pero esa noche sucede que su destino les tenía una sorpresa inusual totalmente. Había otros planes bastante sui generis, bastante fuera de lo convencional. Billy Ray Taylor, un joven huésped de la casa, salió al patio para buscar agua. Mientras miraba hacia el cielo, vio un destello que lo dejó perplejo. Una nave en forma de platillo se deslizó silenciosamente poco a poco y aterrizó en un bosque cercano con un comportamiento de vuelo totalmente inusual. Él regresó corriendo inmediatamente a la casa, nervioso. Los demás pensaron que estaba bromeando, hasta que comenzaron a escucharse extraños ruidos en la oscuridad. Pasadas las 8 de la noche, los perros que tenían ahí comenzaron a ladrar furiosamente en la penumbra, advirtiendo de una amenaza. Se dibujaron figuras pequeñas que se acercaron a la casa. Eran pequeños humanoides de apenas 1 metro de altura, con enormes cabezas redondas, orejas puntiagudas, ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. Sus movimientos eran torpes, como si flotaran en el aire en lugar de caminar. Y entonces ocurrió lo impensable. Uno de los seres se acercó a la ventana. Asustados, los hombres tomaron sus armas, una escopeta y un rifle calibre 22, y empezó la batalla. Dispararon a quemarropa, pero las balas rebotaban como si los cuerpos fueran de metal. Cuando uno de los seres intentó entrar por la puerta, los Sutton lo derribaron con un disparo. Cayó al suelo y se levantó lentamente como si nada hubiera pasado. Como si el disparo hubiera sido con un corcho o con alguna cuestión así. Se levantó torpemente, como caminaban estos seres, pero no le había sucedido nada absolutamente. Fue entonces cuando el miedo se convirtió en pánico al ver que estaban impotentes, aún armados estos hombres, ¿no? Toda la familia, incluidos los niños, se atrincheraron en la casa, rodeados por estas criaturas misteriosas, por estas criaturas singulares que aparecían y desaparecían entre los árboles. Aparecían en el techo, aparecían a los lados, aparecían asomando por las ventanas. Durante casi 4 horas, los Sutton estuvieron atrapados en lo que parecía una escena sacada de una película de terror. Finalmente, pasada la medianoche, huyeron a la estación de policía de Hopkinsville. Los oficiales, aunque escépticos, fueron a ver qué es lo que estaba pasando. Decidieron investigar. En la granja encontraron evidencias de dicha batalla. Ventanas rotas, agujeros de balas por todos lados, pero ningún rastro de las criaturas que ellos decían haber visto.
Ellos pensaron que había sido una especie de sugestión colectiva, que los había atrapado a todos. Los Sutton y Taylor investigaron en su relato, jurando que no habían bebido, ni estaban bromeando, ni habían ingerido ningún tipo de droga, ni mucho menos. En los días siguientes hubo avistamientos de luces en el cielo y extrañas criaturas continuaron rondando por los alrededores de este pequeño poblado de Hopkinsville. Fueron visitantes de otro mundo, seres interdimensionales, o como algunos sugirieron, un grupo de búhos malinterpretados en medio de la histeria colectiva. Amigos de Mundo Enigma, nadie lo sabe con certeza, nadie supo con certeza qué es lo que había sucedido esa tarde noche con los Hopkinsville. Y bueno, pues este es el primer caso que estamos analizando esta mañana aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital. Vamos a ir a un corte de estación y regresando vamos a continuar con algunos otros casos de este tipo donde se parecían a los elementales, los seres que se vieron involucrados en estos casos que estamos narrando el día de hoy aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital. En un momento regresamos. En Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. ¿Te duelen los pies al caminar y te incomoda tu calzado? Para el DIF Nesa tus pasos son importantes. Ven a una consulta podológica a bajo costo. Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la calle Aviación Civil sin número, Colonia General Vicente Villada. En el DIF Nesa tu salud es primero. En Nesa estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En Nesa, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. Somos ideas y todos tenemos algo que decir. Somos multiculturales. Radio Nesa, la radio multicultural. Se concentra en Avenida San Ángel, Colonia Vicente Villada. Código postal 57710. En el Instituto Municipal de las Bellas Artes de Ciudad Nezahualcóyotl. Radio Nesa, la radio multicultural. ¿Qué onda? Un saludo para Radio Nesa, espacio multicultural aquí en la parte de Mau, el asesino, su vecino. Oh, ya recuerdas cuando dije... Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, con esto de los enigmas de extraterrestres que son parecidos a elementales, duendes, elfos, silfos, ondinas, toda esta fauna de elementales conocidos así desde hace muchos siglos, desde hace mucho tiempo. Se habla sobre los elementales, se habla sobre este tipo de personajes que son hijos de la naturaleza, al igual que nosotros, a decir de algunos. A decir de algunos otros, son entidades interdimensionales o entidades que vienen de otros lugares en este universo, nuestro universo, que realmente no es nuestro, más bien pertenecemos a este universo. No es nuestro universo, es el universo al que pertenecemos nosotros. Los vigilantes de los bosques encantados es algo también donde aparecieron personajes que no se logró ubicar por la narración si son extraterrestres, son elementales. Imagínense un bosque tupido de maleza, tupido de vegetación, donde se ve totalmente denso. Que estos bosques que parecen flotar entre lo terrenal y lo místico. Y en torno a estos lugares se cuentan historias que han venido de generación en generación, de boca en boca, en estos parajes de Europa del Este. Ya saben ustedes que ahí también se cuida la naturaleza y todo esto, y hay una abundante naturaleza como en diversas partes del mundo.
Bueno, pues ahí las leyendas sobre elfos, gnomos y otros seres elementales son bastante comunes. Recientemente ha habido relatos que han surgido y que dice que estos no son criaturas mágicas, sino visitantes de otros mundos, observadores camuflados tras la máscara de lo sobrenatural. Es decir, que están utilizando esta máscara de lo sobrenatural, de lo mágico, para esconder su verdadera naturaleza. Vamos a ver el caso de la colina de Žilina en Eslovaquia. Esto sucedió en 2019 en las afueras de la ciudad de Žilina. Un grupo de excursionistas reportó haber visto figuras humanoides pequeñas de no más de 1 metro de altura. Estas estaban danzando en círculo en una especie de ritual bajo un extraño resplandor azulado. Según los testigos de este avistamiento, estas criaturas tenían ojos alargados y brillantes, similares a los descritos en avistamientos de seres extraterrestres. Fíjense ustedes. Era muy similar a la estructura convencional de quienes dicen haber visto seres extraterrestres. Estos jóvenes que vieron esta situación se acercaron lo más que pudieron y las figuras desaparecieron en un destello, en un santiamén. Dicen los testigos que quedó un tufo, un olor metálico extraño en el aire y un círculo donde la hierba estaba totalmente quemada. Después se analizó el lugar y se detectó radiación inusualmente alta. Esto obviamente abonó y alimentó las teorías de que lo visto no eran simplemente duendes, sino entidades provenientes de otra dimensión o de otro mundo, de otra dimensión espacial o de otro mundo, disfrazados para no romper las creencias del folclore local. ¿Y qué tal, amigos de Mundo Enigma, si estas entidades son las que nos han construido la mitología para que nosotros estemos enganchados con estas cuestiones, para que nosotros estemos pensando o estemos de alguna manera haciendo lo que conviene a estos personajes de otras naturalezas, manipulándonos mediante las creencias, mediante los ritos, mediante los dogmas generados a través de la mitología? Hay mitología que procede de entidades humanas como los mitos de Platón o algunos otros mitos, pero hay mitos que la gente ha visto, ha atestiguado como esto que les sucedió a estos jóvenes, y que pudiera ser que estén manipulando nuestras conciencias. Eso es solamente una posibilidad. No estoy diciendo que sea un hecho. Estoy diciendo que es también una posibilidad en este mundo lleno de posibilidades en todos los aspectos de nuestra existencia. En Bucovina, un guardabosques rumano estaba, digamos, haciendo su trabajo y afirmó haber visto varias noches seguidas, consecutivas, un grupo de pequeños seres con vestiduras luminosas que parecían observar las estrellas desde una colina. Según su relato, los seres eran extremadamente ágiles, con piel que reflejaba la luz como si estuviesen cubiertos por una sustancia iridiscente. No se acercó, obviamente, por miedo, sino atestiguó desde la distancia, porque también hemos de recordar que el testimonio visual muchas veces es el menos confiable. Es decir, muchas veces nosotros, coaccionados por nuestras propias emociones o influidos por circunstancias del ambiente, del medio ambiente, por excesos o disminución de luz, por cierto tipo de circunstancias climáticas, digamos, que tienen que ver con el clima, con la luz, con todas estas cosas, muchas veces realmente no podemos decir que lo que vimos es totalmente cierto. Entonces el testimonio visual muchas veces es muy endeble, ¿no? Y por siempre ha sucedido, esto es algo que siempre he, digamos, como pedido que se aclare por qué todas las evidencias
que se han tomado de este tipo de fenómenos generalmente están borrosas o están mal tomadas, ¿no? ¿Por qué no hay una clara donde se pueda ver todo esto? Yo creo en los eventos sobrenaturales, yo creo en el misterio y esas cosas, pero no rindo mi juicio a evidencias que son muchas veces totalmente endebles. Así es que bueno, pues puede haberse equivocado en lo que vio, en su percepción puede ser estar influida o alterada, pero a saber cuál es la realidad. Sucedió otro caso en Krasnoyarsk, Rusia, en la región de Siberia. 2 científicos forestales reportaron haber encontrado un campamento en miniatura en una zona completamente aislada. Había diminutos utensilios que parecían estar hechos de un material muy parecido al cuarzo, similar al cuarzo, pero manufacturado con una precisión inexplicable. Durante esa noche observaron a través de cámaras térmicas movimientos rápidos de pequeñas figuras, de figuras minúsculas que parecían rodear el campamento. Lo que los desconcertó fue que al revisar las grabaciones, estas figuras aparecían como parpadeos de luz que se desvanecían rápidamente. Una de las hipótesis manejadas fue que podrían ser drones biológicos enviados por una inteligencia extraterrestre, interpretados en épocas pasadas como duendes o elfos, debido a su tamaño y a su comportamiento enigmático totalmente. Estos casos recientes han alimentado la teoría de que los elfos, gnomos y otros seres elementales descritos en los mitos de Europa del Este no son frutos de la imaginación, sino interpretaciones culturales de encuentros con entidades de origen no humano. Según los investigadores, estas entidades podrían ser exploradores extraterrestres que han adoptado formas y comportamientos que encajan en los arquetipos locales para evitar ser percibidos como amenazas. Díganme ustedes, amigos de Mundo Enigma, ¿por qué si nosotros hemos podido crear robots, si nosotros hemos podido crear rovers de esos que van filmando y explorando planetas, ¿por qué no alguna inteligencia de otra naturaleza distinta a la nuestra? ¿Por qué no pudo haber creado este tipo de entidades, de seres, de robots, de drones que estén espiando lo que estamos haciendo en este mundo? Es perfectamente creíble. Si nosotros lo hemos logrado, ¿por qué no otras inteligencias quizá más avanzadas estén haciéndolo y estén vigilando lo que hacemos aquí, o estén simplemente estudiando el comportamiento de este planeta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían estas entidades ser un puente entre el folclore y lo extraterrestre? O sea, una especie de camuflaje para no ser percibidos como amenaza. ¿O seguimos atrapados en el juego de luces y sombras creado por nuestras propias creencias y miedos ancestrales? Es obvio que ninguna autoridad o agencia de investigación real haga mención a estas situaciones o a estos eventos, que tampoco se dé una explicación. Es ahora quizá, con tantas cámaras, drones y demás, probablemente en alguna de esas podremos ver algo genuinamente vivido. Pero si, por ejemplo, aquí cuando sucede un delito, cuando se comete un delito y se pide que se busquen las cámaras en la evidencia, para la evidencia gráfica, muchas veces dicen, es que esa cámara no estaba operando, es que en ese momento no estaba la cámara enfocada hacia ese lado, etcétera, etcétera, etcétera. Aparecen todos estos pretextos. Imagínense en eventos tan relevantes o significativos o extraños, si nos van a decir que sí hay testimonio. Pues evidentemente no, porque también todo esto obedece a ciertos intereses, que ya en algún momento hablaremos sobre estos asuntos. Pero no solamente en Europa o en Estados Unidos han sucedido estas cosas, ¿no? Hay relatos también en Sudamérica. En varias culturas indígenas, los chaneques o duendes, guardianes del bosque y las montañas, son descritos como pequeños seres humanoides con características parecidas a las de los grises, a esos grises extraterrestres, ¿no? Pero adaptadas a un contexto mitológico local. Algunas teorías especulan que estas descripciones podrían provenir de encuentros con entidades no terrestres interpretadas a través del folclore, lo que les decía, ¿no? Ahora, hay teorías que hablan de una
hiperdimensionalidad. Ya hemos hablado aquí en estos programas de Mundo Enigma de Jacques Vallée, quien sugiere que los encuentros de seres extraterrestres o elementales pueden ser manifestaciones del mismo fenómeno interpretado de diferentes maneras y según las épocas y las culturas. Los elementales, duendes y algunos espectros de extraterrestres comparten características como el tamaño pequeño, comportamiento esquivo y habilidades aparentemente sobrenaturales. ¿Qué sería lo sobrenatural? Aquello que desafía nuestras creencias o nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, alguien que pudiera aparecer y desaparecer, que pudiera ser visible e invisible, o que pudiera simplemente estar presente en este momento junto a nosotros y nuestro campo perceptual, nuestro campo de percepción no puede verlos, no puede escucharlos, no puede percibir sus presencias. En varias culturas indígenas, los cheneques o duendes, guardianes del bosque y las montañas, son descritos como pequeños seres humanoides con características parecidas a las de los famosos grises, pero adaptadas a un contexto mitológico local. Algunos teóricos han especulado que estas descripciones podrían provenir de encuentros con entidades no terrestres interpretadas a través del folclore. En lo profundo de la Amazonia o de los bosques, entre los ecos de las montañas, el susurro del viento que atraviesa las selvas, los antiguos han hablado de pequeños guardianes traviesos y vigilantes. A estos les llaman cheneques, y su presencia ha dejado marcas imborrables en el folclore de todo Mesoamérica. Pero, ¿y si estos seres no fueran solo mitos? ¿Y si los ojos grandes y negros de los que tanto se habla no son de espíritus de la naturaleza, sino de visitantes de otros mundos? ¿Se lo han preguntado ustedes, amigos de Mundo Enigma? Pues lo saben, amigos, aquí en Mundo Enigma desentrañamos el misterio, nos atrevemos a generar otras versiones de la realidad, porque pudiera ser que los cheneques tuviesen la conexión que algunos sugieren con seres extraterrestres o interdimensionales, o que pudieran entrar y salir por puertas interdimensionales que no podemos nosotros decodificar, que no hemos podido encontrar o entender. Hay un caso de cheneques en Totonacapan, Veracruz. Entre los totonacas, los cheneques son considerados protectores de los bosques. Dice aquí Carlos Ramos Ortiz, existe la posibilidad de que se escaneen nuestros sistemas de creencias y se manifiesten con las formas que ellos consideren. Sí, puede ser que ellos estudien nuestras costumbres y se camuflajeen de manera que no los entendamos como una amenaza, sino como parte de la mitología de la tierra, ¿no? Ahora, les decía, ahí en Totonacapan, en Veracruz, entre los totonacas, los cheneques se consideran protectores de los bosques y los manantiales. Estos pequeños seres con aspecto humanoide que miden alrededor de 1 metro, con los ojos alargados y la piel pálida, según los relatos contemporáneos, en la comunidad de Filomeno Mata, un grupo de campesinos afirmó haber encontrado figuras que se movían con una gran velocidad entre los árboles, dejando rastros de luz detrás de sí. Algunos testigos describieron que estas criaturas emitían un sonido, un zumbido extraño, y que sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Curiosamente, al comparar estos relatos con descripciones modernas, se encuentran cercanos al tercer tipo, es decir, pudieran haber sido encuentros cercanos del tercer tipo. Las similitudes son asombrosas. Baja estatura, extremidades largas y un comportamiento que parece más observador que agresivo. Hay otro caso también de los aluches mayas. Se habla de su conexión con las estrellas en las tradiciones mayas. Los aluches son espíritus guardianes de la naturaleza que, al igual que los cheneques, tienen la capacidad de hacerse visibles o invisibles a voluntad. En comunidades cercanas a Tulum, es lo que les decía hace rato, esto de que puedan hacerse visibles o invisibles es una enorme ventaja para este tipo de entidades. En la península de Yucatán, cerca de Tulum, algunos guías turísticos han reportado avistamientos de este tipo de seres. En 2020, por ejemplo, un guía afirmó haber visto luces esféricas descendiendo del cielo hacia un cenote sagrado.
Cuando se acercó, notó figuras pequeñas de aspecto antropomorfo y las estrellas no, digamos, tienen como cierta afinidad o cierto ritmo estelar no convencional estos personajes. Los mayas creían que estos guardianes estaban en comunicación directa con los dioses del cielo. ¿Quiénes podrían ser los dioses del cielo? Otras civilizaciones extraterrestres. Una descripción de algunos investigadores los asocia con posibles visitantes extraterrestres. Hay otro del Istmo de Tehuantepec, de cheneques, y hablan de cosas que son muy comunes entre las abducciones, entre este tipo de fenómenos de seres extraterrestres. En Oaxaca, en las comunidades zapotecas, hay relatos de encuentros con cheneques que comparten un detalle bastante intrigante. Quienes ven a estos personajes, a estos cheneques, pierden la noción del tiempo. Una de las historias que fue muy sonada allá en Oaxaca ocurrió en 2018, cuando un joven desapareció durante 3 días en un bosque cercano de Juchitán. Cuando regresó, afirmó haber sido guiado por pequeños hombres de ojos brillantes hacia una cueva iluminada por una luz blanca y brillante. Allí aseguró haber visto símbolos y figuras que no recordaba haber visto en algún otro lado. No los podía entender, pero le transmitían paz. Lo extraño es que no recordaba haber comido ni bebido nada absolutamente durante todo ese tiempo, y su reloj todo el tiempo marcó la misma hora en que él había desaparecido. Los investigadores del fenómeno han comprobado estos relatos con casos de abducciones extraterrestres, los han confrontado, donde los grises son descritos de manera similar, pequeños, con ojos grandes y un aura de control sobre el tiempo y el espacio. Recuerden, relatos de abducciones donde el tiempo se relativiza, se pierde. Estos eventos, bueno, pues el muchacho describió lo que había vivido, dijo que nunca había cambiado su reloj de posición y que no había comido ni bebido nada durante el tiempo en que estuvo ahí, y que los símbolos estos le habían transmitido un estado de paz y de tranquilidad inusual. Y viéndose con entidades de otras características, ¿cómo fue posible que él mantuviera ese estado de paz? Bueno, pues así sucedió, ¿no? Muchos estudiosos del folclore creen que los cheneques y sus equivalentes en otras culturas indígenas son una forma de interpretar fenómenos que no podían comprender en su momento. Luces extrañas, figuras humanoides y encuentros que parecían alterar las leyes de la realidad. ¿Cuáles son las leyes de la realidad? Pues la que nos transmiten nuestros sentidos, parados aquí en esta tierra, en este momento, en este lugar, en este tiempo. Los paralelismos con los grises extraterrestres han llevado a teorías fascinantes. ¿Podrían estos seres ser exploradores interdimensionales que han interactuado con la humanidad desde hace siglos, apartándose de lo que es convencional? Podríamos pensar que estas entidades se han adaptado a las creencias locales para evitar el pánico, para evitar crear pánico. O son, como creen las tradiciones indígenas, protectores espirituales con una conexión ancestral con el cosmos. Cualquiera de estas dos alternativas es sorpresiva y sorprendente. ¿Qué son realmente estas entidades? Guardianes de la naturaleza, visitantes de las estrellas. Los relatos siguen acumulándose y las preguntas persisten. Tú decides qué creer, amigo de Mundo Enigma, pero recuerda, en el fondo de estos bosques que están a tu alrededor, se guardan secretos que aún no comprendemos. Aquí en Mundo Enigma seguimos explorando los límites de lo conocido y lo desconocido. No olvides mirar al cielo, mirar al bosque, donde te encuentres, porque puede aparecer en cualquier momento uno de estos enigmas justo frente a tus ojos. En encuentros con los aluches, que pueden ser mitología o abducción extraterrestre,
estábamos y estamos situados en el sureste mexicano, en la península de Yucatán, en una noche sin luna donde los sonidos de la naturaleza susurran secretos antiguos. Es en este contexto que aparecen este tipo de inquietantes relatos. Nos llegan desde el corazón mismo de la tierra maya, del territorio maya. Se narra que una joven pareja viajaba de un cenote al sur de Quintana Roo hacia su hotel y experimentó un evento que desafía toda explicación lógica. Lo primero que se rompe en estos relatos es la lógica. Según narraron, el vehículo en el que ellos iban transportándose se detuvo inexplicablemente a la mitad de un camino totalmente desierto. A medida que salieron a investigar, fueron rodeados por lo que describen como figuras diminutas, que apenas medían 1 metro de altura, que emitían una luz tenue y poseían ojos grandes y penetrantes. Al principio pensaron que se trataba de los aluches, esas criaturas míticas protectoras de los bosques y las milpas. Sin embargo, lo que siguió fue aún más extraño, amigos de Mundo Enigma. La pareja afirma haber perdido la noción del tiempo durante horas y horas. Durante varias horas estuvieron perdidos en el espacio y el tiempo. Cuando recuperaron estos la conciencia, estaban de nuevo dentro de su vehículo. Estaban de nuevo dentro de su coche. ¿Cómo se puede explicar una cuestión así? Y además, el motor estaba en marcha. Ellos lo habían apagado. Y a varios kilómetros del punto donde habían quedado varados, este tipo de lapsos temporales es un fenómeno comúnmente asociado con encuentros cercanos del tercer tipo en la ufología. O sea, ellos aparecieron con su coche, el coche totalmente en marcha y a kilómetros del lugar donde les había sucedido el evento. ¿Qué sucedió ahí? Nunca se supo. Los aluches, según las tradiciones mayas, son entidades que protegen lugares sagrados y pueden interactuar con los humanos. Por ahí podría estar la explicación de la desaparición de las civilizaciones mayas, de aquellas que dejaron incluso hasta la cena servida y de repente desaparecieron. Esa pudiese ser una cuestión de una explicación quizá inverosímil, pero dentro de todo posible. Ya sea para protegerlos o castigarlos dependiendo de cómo se les trate. Sin embargo, los paralelismos entre la descripción física de estos pequeños humanoides con poderes extraordinarios y los grises extraterrestres de la cultura popular han ido de la mano. Han llevado a algunos investigadores a teorizar que esos relatos de los aluches podrían ser una reinterpretación mitológica de encuentros con entidades no terrestres o interdimensionales. Hay fenómenos, por ejemplo, de que algunos seres o algunas entidades, humanas o no humanas, pueden madurar más rápido. Algunas civilizaciones pueden alcanzar un grado de madurez extremo, porque solamente en grupo el hombre es capaz de prosperar. En civilizaciones como la maya, prosperaron de una manera extraordinaria. No podría ser que estos mayas, y solo lo pongo como una simple teoría más de todas las que se han dicho, no pudiera ser que los mayas hayan florecido, hayan madurado más que el resto de las civilizaciones de este planeta y que en la actualidad, incluso de las civilizaciones de la actualidad, que estos mayas hayan madurado en el mejor de los sentidos más que cualquier otra civilización sobre el planeta y hayan sido cosechados por estos vigilantes extraterrestres y son los que se hayan llevado a estas civilizaciones mayas. Bueno, pues estos son los casos que ponemos aquí a consideración. Uno de los casos más importantes relacionados con fenómenos paranormales o inexplicables reportados en la Ciudad de México, ahora vámonos a la Ciudad de México para ir cerrando esta emisión de Mundo Enigma, ocurrió en la estación del Metro Apatlaco en la línea 8. Un pasajero relató un extraño encuentro con 3 mujeres de apariencia peculiar que lo invitaron insistentemente a acompañarlas a su domicilio bajo pretexto de prestarle un libro. Según otros testigos en el vagón, la percepción del hombre parecía alterada,
ya que describía a las mujeres como atractivas, mientras que otros pasajeros afirmaban que estas figuras lucían grotescas y acompañadas por un perro de aspecto desagradable. Una mujer mayor que se presentó en el vagón advirtió al testigo que había escapado de lo que podrían ser unas brujas o alguna suerte de entidad extraña que, según la leyenda urbana, buscan llevar a personas incautas al Cerro de la Estrella, un sitio asociado con desapariciones y fenómenos místicos. Este relato plantea la posibilidad de algún tipo de manipulación perceptual que podría estar relacionada con este tipo de fenómenos paranormales o incluso abducciones de naturaleza extraterrestre. Así es que tenga cuidado cuando vaya al Cerro de la Estrella también, amigo, o cuando se le presenten estas 3 mujeres o seres de aspecto extraño. Bueno, pues con esto cerramos el día de hoy nuestra transmisión, agradeciendo a Ángel en la producción y los controles, y nos despedimos esta mañana aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Bueno, pues los invitamos también a que se queden con la oferta cultural de Radio Nesa. Nuestro siguiente programa es Viva la Mujer. Y los invitamos a que nos escriban aquí a nuestro chat, a que nos dejen sus impresiones. Les vamos a dar la próxima semana ya un teléfono exclusivo de WhatsApp para que nos manden aquí sus sugerencias, nos manden sus comentarios, porque seguramente tienen ustedes muchas de estas historias que han podido captar por ahí entre las pláticas o que les han sucedido a ustedes, que les han ocurrido a ustedes. Bueno, pues los invitamos a que compartan la transmisión, nos den like, compartan nuestras transmisiones en los canales espejo de Instagram, Tu Mundo Enigma, en YouTube Mundo Enigma, y nuestro podcast en iVoox y Spotify con estos y otros contenidos. Nos vemos la próxima en Mundo Enigma, Misterio Digital. Esto es el Misterio Digital. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.